es el Señor. Bienvenido a la casa de Dios. Toma asiento. Vamos a compartir una palabra maravillosa en esta tarde. Sabes que Dios te quiere hablar. Sabes que la palabra de Dios en muchas ocasiones trae a nuestra vida consuelo, trae esperanza, nos trae una guía. La Biblia dice que es como el manual de nuestra vida para poder llegar a las bendiciones de Dios. Sabes, hoy cuando un joven quiere quizás rendir una carrera o quiere superarse, quiere empezar a estudiar una carrera, cuando una persona quizás quiere emprender quizás un negocio, tiene que prepararse, tiene que saber cómo poder conquistar, cómo poder lograr aprobar esas materias. Y para eso tengo que saber qué es lo que me van a tomar. No solo eso, tengo que saber el momento, tengo que conocer las instrucciones. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, abogacía, bueno, voy a tener que conocer las leyes. Un abogado que no conozca la ley, es imposible que pueda triunfar o le pueda ir bien en un futuro. O terminará siendo un mal abogado por no conocer las leyes, no saber cómo manejarte. Bueno, sabes que la palabra de Dios nos enseña que la Biblia es ese manual que nos enseña a poder acercarnos más a Dios. A poder que esas promesas, que esas historias que a veces leemos en la Biblia se puedan hacer realidad en nuestra vida. Sabes, muchas veces cuando las personas se acercan a Dios y empiezan a dar sus primeros pasos y empiezan a leer la Biblia y leen quizás la historia de Jesús, de los milagros, la conquista que tuvo quizás Josué en la tierra prometida, los ciegos que eran sanados, la bendición que tenía Abraham. Y a veces que uno lee esas historias y sabes que se maravilla y nos causan un buen ánimo, nos traen esperanza, gozo. Pero sabes que la palabra de Dios no solo quiere traer tu mensaje de esperanza para que estés contento, no solo quiere traerte confianza o seguridad a tu vida, sino que el Señor Jesús fue claro y dijo: el reino de los cielos no consiste en palabras. El Señor dijo: el reino de los cielos consiste en el poder de Dios. Es decir, el reino de los cielos no consiste tan solamente en cuántas historias de la Biblia nos sepamos o podamos escuchar, sino cuántas de esas historias se pueden empezar a hacer realidad en nuestras vidas. ¿Sabes que eso es lo maravilloso? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es decir, se puede hacer realidad. Pero hay veces cuando nos acercamos a Dios, pensamos que esas historias están muy lejos de nosotros, están muy lejos de nuestra realidad. Y muchos de los que están en las Escrituras fueron hombres y mujeres común y corrientes, pero que conocían cómo conquistar el cielo, conocían cómo podían conmover el corazón de Dios, conocían el manual, sabían cuáles eran los pasos para poder llegar a las bendiciones de Dios. Y eso es lo que hoy te quiero enseñar, te quiero hablar. Porque hay veces que Dios nos puede sanar quizás en un abrir y cerrar de ojos. Dios nos puede fortalecer, Dios nos puede bendecir. La Biblia dice que Dios nos va a bendecir con grandes bendiciones del cielo. Pero también el Señor quiere enseñarte cuáles son los pasos para retener la bendición, para crecer, para tener fruto. Quizás vienes por primera vez, no lo sé. Y qué maravilloso que hoy puedas venir y el Señor te pueda instruir y te pueda dar los pasos, dar toda la guía, hacerte el camino más fácil para llegar a la conquista en las promesas del Señor. Dice que así le sucedió a un varón que quería conocer a Dios, tenía amor por Dios, pero quería ir un poco más, quería que ahora esas historias que él conocía se empiecen a hacer realidad en la vida de él. A veces que uno lee la historia quizás de Abraham y dice: pastor, Abraham era muy próspero, pastor, qué tremendo que la fe que tenía Abraham. Sí, es algo maravilloso. Pero también el Señor Jesús dijo: ustedes, le dijo a sus discípulos, ustedes podrán hacer cosas mayores que yo. Es decir, ustedes también podrán obtener la fe de Abraham. Pastor, Job dice que fue un hombre que lo perdió todo. Pero dice que aún en medio del problema, de la dificultad, dice que este varón Job aprendió a creerle, a serle fiel a Dios. Y hay veces que conocemos las historias, pero no sabemos cómo hicieron ellos. ¿Cómo hizo Abraham para aprender a mantenerse firme y creer y mantenerse seguro cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio? ¿Cómo hizo Cristo para no alejarse de la voluntad de Dios? Muchos dicen: bueno, pero pastor, pasa que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero dice que también la Biblia lo llamaba el Hijo del Hombre. Es decir,
Era el Hijo de Dios, pero en un cuerpo humano, con las debilidades que tiene un cuerpo. La Biblia dice que el Señor fue probado, fue tentado en todo. Pero dice que Él pudo vencer el pecado, pudo vencer el mundo. Y a veces que conocemos esas historias, pero no sabemos cómo llegar ahí. Bueno, hoy quiero enseñarte cómo llegar a las verdaderas bendiciones de Dios. Y si tú puedes empezar a aplicar esta palabra, ¿sabes? Puedo asegurarte que Dios te enseñará cosas tremendas, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, le desean con el corazón. ¿Sabes? Este varón llamado Eliseo dice que estaba siguiendo los pasos de un profeta, de su maestro llamado Elías. Elías dice que fue un tremendo hombre de Dios como ningún otro. Hacía descender fuego del cielo. Era poderoso en Dios. Dice que hizo cerrar los cielos y luego volvió a orar para que el cielo se abra y descienda la lluvia. Era un tremendo hombre respaldado por Dios, pero dice que ahora el tiempo y el ministerio de Elías estaba terminando ya. Porque dice que Dios lo quería arrebatar, lo quería tomarse, lo quería llevar a su presencia. Y Eliseo sabía que el tiempo se terminaba para Elías. Pero Eliseo dice que quería conocer y quería ser como su maestro. Él decía, qué tremendo ser como Elías. ¿Cómo podré ser yo como este varón? Y dice que ahí empieza un llamado. Empieza la etapa de Eliseo de poder llegar a las bendiciones de Dios. Sabes que Eliseo no se convierte en Eliseo solamente porque tuvo un llamado. Tú puedes querer, quizás hoy tener un llamado para ser un siervo o una mujer de Dios. Lo puedes tener. La Biblia dice muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es decir, Dios te puede llamar a tremendas cosas, pero tú decides si tomar ese llamado o no. Pero tú decides si entrar a ese tiempo nuevo o no. Porque la Biblia dice que Dios a todos nos da una oportunidad. Dios a todos nos quiere bendecir. La Biblia dice que Jesús no vino a condenarnos, sino a perdonarnos, a salvarnos. Todos tenemos un llamado. Eliseo tenía un llamado, pero Eliseo terminó siendo uno de los tremendos profetas también en las Escrituras como su maestro. Pero no por así nomás. No porque Dios lo tocó con una varita mágica y listo, y lo convirtió en profeta de un día para el otro. No, dice que Eliseo tuvo que pasar unas etapas. Las más importantes que una persona tiene que atravesar para verdaderamente entrar a un tiempo de gloria, un tiempo nuevo. Para que verdaderamente tu vida cambie, tu familia cambie, tu economía cambie, toda tu vida cambie. Tienes que aprender a conocer estas tres partes. Y sabes que para esto yo te quiero compartir ahora sí la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de los Reyes, capítulo 2. Quiero leerte desde el versículo 1. Es una historia maravillosa, ruego a Dios que la puedas guardar en tu corazón. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así. Segunda de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías les dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó a las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ahora sí, esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, más glorioso que suba hasta la presencia de Dios. ¡Aleluya! Claro que sí. Dice la Biblia que acá comienza un llamado de Eliseo. Eliseo había sido llamado por Dios. Cuando Dios, sabes, que nos habla y nos invita a su presencia, tú tienes que entender que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios siempre, pero siempre será bendecirte. Siempre será que puedas estar mejor. Dios nunca te llamará que estés peor. Muchas veces las personas tienen ese miedo, ¿sabes?, de entregarle su vida a Dios, de buscar a Dios, de entregarse un poco más, porque sienten como que van a tener que perder cosas en sus vidas, como que sienten que Dios les prohíbe que puedan disfrutar la vida. Es como que sienten que si empiezan a ser un hijo de Dios, empiezan a convertirse como en un bicho raro, como se suele decir. Y no es así. Cuando Dios te llama para mejorarte. Dios te llama para capacitarte. Dios te llama para instruirte, para que seas un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor joven. Dios nunca viene a restar. Dios viene a multiplicar a tu vida. Dice que Eliseo sabía que su maestro Elías estaba por ser quitado, pero él tenía un llamado. Y su llamado y su caminar comienza en la cual dice que Elías le habla a Eliseo y le dice: mirá, Dios me va a tomar, se acaba el tiempo y yo me tengo que ir ahora a Betel, y quédate aquí porque necesito ir solo, y no sé si estás preparado, no sé si quieres ir. ¿Sabes que algo que he aprendido y algo que las Escrituras nos enseña es que Dios nunca nos obliga a seguirle? Dios nunca nos obliga a que vayamos por más. Dios nos aconseja, nos instruye, nos enseña. Nadie te obliga a que vengas a la iglesia. Nadie te obliga a que leas la Biblia. Nadie te obliga a que levantes tus manos. Nadie te obliga a que cantes, a que alabes. No, nada de eso. Nadie te obliga, Dios no te obliga a que no hables malas palabras. Pero sí Dios nos aconseja, nos enseña que cuál es lo mejor para nuestra vida, qué es lo que verdaderamente nos va a ayudar. Dios siempre nos dirá lo que necesitamos, no lo que a ti te gusta o lo que tú quieras. Porque justamente la Biblia dice que Dios nos viene a enseñar, a instruir. Entonces dice que Elías le dice a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dice que comienza la primera etapa que tiene Eliseo. Sabes que nosotros en la vida tenemos que aprender a vivir las etapas. A veces el niño quiere manejar un vehículo y el papá le dice: no, pero ¿cómo vas a querer manejar, hijo, si vos sos chiquito todavía? Si no sabes manejar un triciclo, vas a querer manejar el auto. No, el niño tiene que cumplir su ciclo de niñez, su juventud. Luego ya llegará la adultez y ahí quizás estará preparado para sacarse un carnet, poder manejar y muchas cosas más. Nosotros en la vida cumplimos etapas. El matrimonio tiene etapas. Etapas en las cuales cuando uno se enamora por primera vez por esa persona, la quiere, la aman, y son esos primeros años quizás en donde todo está bien. Luego viene hay veces la etapa de la prueba, de la dificultad, las discusiones. Y ahí es donde el matrimonio se empieza a pulir, como uno dice. Ahí es donde la relación se empieza a fortalecer o a debilitarse. Son etapas en la vida, sabes, que nosotros tenemos que pasar. Tú no puedes decir: hoy, mañana me levanto y quiero ser doctor. No, para ser doctor tienes que estudiar muchos años, 10 años, no sé cuántos más, o para hacer lo que tú quieras. Lleva una etapa en la cual es importante, porque si no, nunca podremos llegar a hacer lo que nosotros queremos. Hay personas que se ponen una empresa, un emprendimiento, y ellos quieren que en 2 semanas ya tengan cuentas bancarias, ya tengan muchos clientes. Y no, a veces que el negocio tiene etapas, a veces que el primer año recién te vas haciendo conocido, las personas te empiezan a ver quizás que tienes buenos productos, buenos precios. Luego viene la otra etapa, quizás en donde tienes que empezar a coordinar un poquito mejor, quizás cambiarte de lugar. Pero luego, quizás luego de 5 o 6 años, por ahí quizás el emprendimiento empieza a dar resultados.
Pero primero hay que trabajar, hay que estudiar, hay que aprender un poco quizás de la economía, de la entrada, de la salida y todas esas cosas quizás aquellas personas que saben más. Bueno, a Eliseo le pasaba esto. Eliseo amaba a Dios. Y uno dirá, pastor, ¿y cómo usted sabe que Eliseo amaba a Dios? Porque por algo estaba al lado de Elías, de un tremendo profeta, de un tremendo hombre de Dios. Y no era cosa fácil estar al lado de Elías. A Elías lo perseguían todos, le querían quitar la vida por hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo dice que Eliseo lo acompañaba a Elías. Él estaba ahí con él. Y eso era una demostración que Eliseo quería la bendición del Señor. Pero no solo, sabes, basta a veces con querer. Si tú quieres algo en esta vida y en Dios, tienes que aferrarte y tienes que verdaderamente desearlo. Porque si no, solamente será como un deseo pasajero. Sabes que yo muchas veces he hablado con personas, a veces que salían de una campaña o salían de una reunión y me decían, pastor, el mensaje me tocó, sentí algo maravilloso, Dios me habló, sentir su presencia. Pastor, voy a empezar a venir, me voy a empezar a levantar. Utilice, pastor, estoy aquí para lo que sea. Y a veces que ese ánimo solamente le duraba una semana, 2 semanas y luego ya no lo veías más. Claro, porque pensaban que esa era la forma de llegar a los grandes encuentros con Dios, a las grandes bendiciones, a las grandes manifestaciones de Dios. Pero no, todo tiene su etapa. ¿Y cuál fue, pastor, la primera etapa? Dígalo de una vez. Bueno, dice que cuando Eliseo estaba con Elías, Elías le dijo, espera, Eliseo, quédate aquí, porque yo me iría a Betel. ¿Y sabes qué le responde Eliseo? Le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No, si yo he venido para conocer al Dios de los cielos, si yo he venido a conocer tu Dios, ¿cómo te voy a dejar? No, vamos a Betel. ¿Y sabes que Betel significa casa de Dios? La primera etapa de Eliseo, ¿cuál fue, pastor? Ir a la casa de Dios, ir al encuentro con Dios, conocer de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo actúa de Dios? A veces que nosotros queremos saltar las etapas en los caminos de Dios. A veces que venimos y decimos, Señor, abre los cielos, que descienda fuego en mi vida. Señor, cambia mi familia, mi matrimonio, hazme un gran hombre de Dios. Y Dios dice, pero espera, si todavía no sabes quién soy, si todavía no sabes qué es lo que quiero para tu vida. Eliseo lo primero que aprende es ir a la casa de Dios. Por eso es tan importante venir acá a este lugar. Por eso la Biblia lo dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque es la etapa donde tú conoces de Dios, donde tú aprendes de la palabra de Dios, donde a ti se te instruye, donde tú aprendes a tener conocimiento más elevado, profundidad más de Dios. Algunos quieren conocer a Dios quedándose en su casa, y no, es imposible. La primera etapa que tuvo Eliseo. Luego te voy a invitar a que puedas leer cuando estés en tu casa. Luego de este capítulo, sigue leyendo toda la vida de Eliseo. Es una historia maravillosa. Pero primero dice que Eliseo lo acompaña a Elías. Le dice, yo te voy a seguir, no te voy a dejar. ¿Quieres cambiar de vida? Ven a conocer primeramente a Dios. Ven a escuchar lo que Dios quiere para ti. ¿A dónde Dios te puede llamar? ¿Cuán grande es el poder de Dios? Porque luego vienen las pruebas, vienen las dificultades y no sabes cómo salir adelante. No sabes cómo vencer el pecado, no sabes cómo vencer a veces el desánimo. Viene a veces el problema en la economía, viene a veces el problema en nuestro matrimonio y desmayamos y flaqueamos y pensamos que Dios nos dejó, que Dios no está con nosotros. Y muchas veces sabes que la gente siente como que se va defraudada de la iglesia. No, yo pensé que Dios me iba a sanar en ese momento. Bueno, pensaste que Dios te iba a sanar. Y quizás Dios quería hablar a tu corazón. Quizás Dios quería primeramente que le puedas conocer y que puedas aprender qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo se ora a Dios? ¿Sabes? A veces que hay personas que no saben cómo orar. Bueno, en la iglesia vas a aprender a orar. Vas a aprender a hablar con Dios. El Señor Jesús en un momento le dijo, ustedes me piden, pero me piden mal. Porque no saben cómo pedir, no saben cómo hablarme. Por eso luego el Señor Jesús le dice a su discípulo, pedid. Hasta ahora nada habéis pedido, pidan. Han estado tanto tiempo conmigo, ya deben saber qué me pueden pedir. Y saben que yo puedo hacer ese milagro. Dice que Eliseo llega a Betel, a la casa de Dios, y conoce a Dios. Quizás fueron a adorar, a alabar.
No se dice mucho, pero dice que solamente fueron a Betel, a la casa de Dios, al encuentro con Dios. Sabes que justamente el día de ayer yo prediqué una historia sobre Jacob, sobre este encuentro que tiene Jacob, pero dice que el encuentro que tuvo Jacob, ¿sabe dónde fue? En Betel. Dicho como uno dice, casualidad, cuando dice que Jacob llega a un cierto lugar, dice que el sol se estaba oscureciendo, Jacob dice que se detiene, duerme, agarra una piedra, la pone como cabecera y duerme, descansa. Dice que tiene un sueño, en ese sueño ve una escalera que descendían ángeles, subían y bajaban. Y ahí es donde Dios le empieza a hablar y le dice que estará con él, que lo va a bendecir, que lo bendecirá su descendencia. Y ahí es donde Jacob se despierta del sueño y dice, este es un lugar tremendo, yo no sabía que estaba Dios acá. Entonces, en ese momento dice que agarra una piedra, la pone como señal y dice, acá, esto es casa de Dios. Y dice que a partir de ahí, esa casa, ese lugar se llamaba casa de Dios. Pero sin embargo, Jacob le dijo, esto será casa de Dios. Pero porque tuvo un encuentro con Dios. A veces que lo más importante de nuestra vida es encontrarnos con Dios. Tener ese encuentro verdaderamente en el corazón, en el alma, en el espíritu. Porque el encuentro que tú tengas con Dios va a ser lo que acimiente tu vida, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Ese encuentro, esa experiencia, esa palabra que Dios te habló, esas palabras de enseñanza, de fe, de fortaleza, serán los que te van a arraigar, te van a mantener firme. Dice que así comienza la etapa de Eliseo. Yendo para Betel, dice la Biblia así, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dice que fueron a Betel a buscar a Dios, a adorar, porque eso es lo más importante. Luego de ahí, dice que viene la otra etapa. La etapa también en la cual hay veces algunos la quieren saltear. Dice así, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Dice que estaban ahí unos hijos de los profetas, era gente que buscaba también a Dios. Pero hay algo raro, podemos decir, que cuando ellos estaban en la casa de Dios, estaban saliendo de la casa de Dios, de ese lugar, dice que vienen estas personas como induciendo a Eliseo a decirle, che, pero ¿sabes que Elías se va en cualquier momento? Como diciendo, Elías se va y vos vas a quedar solo, ¿Para qué lo seguís siguiendo? ¿No ves que Elías ya se va en cualquier momento? Y ahí empezaron, como uno dice, esas pequeñas pruebas, esas pequeñas situaciones, etapas que a veces uno pasa. En donde cuando tú te acercas a Dios, empiezas a conocer de Dios. ¿Qué pasa? Cuando una persona, sabes, que empieza a conocer de Dios, empieza, como uno dice, a levantar sospecha. Empiezas a tener otro aroma. Un aroma que al diablo no le gusta. Un aroma que al enemigo no le gusta. Cuando una persona empieza a acercarse a Dios, quiere empezar a conocer el plan que Dios tiene para su vida, empiezan los tropiezos. Empieza la gente, empiezan esos enemigos que a veces se quieren interponer en la obra de Dios. Estos varones, si bien decían que eran de los hijos de los profetas, decían que era gente también que conocía de Dios, pero se acercaron a Eliseo y le dijeron, che, Elías se va, ¿por qué lo seguís buscando? Yo sé, claro que lo sé, si él me dijo que se iba a ir, que Dios lo iba a tomar. Pero yo lo quiero seguir, lo quiero aprovechar. Yo no he venido acá a pasar el momento solamente con Elías. Yo he venido a aprender de Elías. Yo he aprendido a poder llenarme de todo lo que tiene Elías, de llenarme de ese Dios. Por más que trataron de inducirle para que deje su llamado, para que deje el caminar, para que deje esa decisión, Eliseo dijo, no, yo lo sé, pero yo quiero conocer a ese Dios. Porque hay veces que también Dios a veces nos pone a prueba. A ver cuánto deseamos la bendición. A ver cuánto deseamos que nuestro esposo sea cambiado por Dios. Cuánto deseamos verdaderamente con el corazón de que nuestros hijos sean transformados. Cuánto deseamos tener un encuentro con Dios. ¿Sabes que hay una historia peculiar, como uno dice, o curiosa, que dice la Biblia que en un momento cuando el Señor pasa por cierto lugar, dice que había un ciego que empezó a escuchar todo el alboroto en la ciudad donde él estaba
Y dice que este ciego pregunta y dice, ¿por qué es todo este alboroto que se escucha? Entonces una persona le dice, es Jesús el que está pasando. Y dice que Jesús en un momento empezó dice, mejor dicho, que este varón se levanta, este ciego, y empieza a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabes qué pasó? Dice que mientras él clamaba como pidiéndole ayuda, como diciendo, Señor, mira mi situación, que estoy ciego, ayúdame. Dice la Biblia que las personas que rodeaban a Jesús le decían, cállate, cállate. Dice que mientras él trataba de pedir ayuda, trataba de buscar acercarse a Dios, con su voz, dice que la gente que rodeaba le decía, cállate. No dejaba que su voz se eleve. Pero dice que aún este ciego elevó más su voz y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No se dejó apabullar o intimidar por las voces ajenas. Al contrario, él elevó más su voz. Y dice que fue tanto que el Señor en un momento se detiene y lo manda a llamar. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijo, quiero recibir la vista. Entonces el Señor Jesús le dice, por tu fe te sea concedido. Pero este varón dice que pidió ayuda, trató de buscar la ayuda de Dios, pero aún así la gente se lo puso. Hubo gente que estaba ahí de tropiezo, que le decía, cállate. Así a veces cuando tú quieres dar esos primeros pasos, estés en esa etapa de querer conocer a Dios. A veces que hay personas, hay gente que se te quieren oponer. Hay veces puede ser lo de tu entorno social, entorno del trabajo, de la familia, en los amigos. Y hay veces que te quieren callar. Y hay veces que quieren tratar de interponerse la voluntad de Dios. Pero ahí es donde cada uno de nosotros, tú tienes que empezar a poner como una balanza. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué tiene más valor? ¿El reino de los cielos? ¿Las bendiciones de Dios para tu vida? ¿Que tu hijo reciba un milagro? ¿Que tu familia sea transformada? ¿O los problemas o las dificultades? ¿O el qué dirá la gente? ¿O el qué dirá tu amigo? Hay veces que pasamos y muchas veces, ¿sabes? Las personas es como que quedan en la primera etapa. Escuchan a Dios, Dios les habla, les da un mensaje de Dios tremendo, Dios les habla, su corazón los toca, sienten la presencia de Dios. Pero luego, instantáneamente, parece que vienen los problemas, vienen las personas que se oponen. Así una persona, ¿sabes qué? Me decía, pastor, a veces que yo salgo de la iglesia y llego a mi casa y mi cama es un campo de batalla, me dice. Tengo un encuentro con Dios, pastor, yo le pido, le clamo, pero cuando voy a mi casa, empieza estas pruebas. Hay una lucha, hay una guerra, hay un ambiente que no se puede estar, me dice. Es que bueno, hay que pasar y entender la segunda etapa ahora. Hay veces que solamente nos quedamos en conocer a Dios. Y luego, ¿cuál es la segunda etapa, pastor? Bueno, dice la Biblia así. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Dice que ahora de estar en casa de Dios, en Betel, ahora Eliseo le dice, mirá, quédate aquí porque yo me voy para Jericó. Y Eliseo otra vez, con convicción en su corazón, dice, no, vive Jehová, la misma respuesta. Vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Eliseo tenía una convicción, tenía una seguridad. Él verdaderamente deseaba tener lo que tenía su maestro. Y a veces que con el querer no basta. A veces que hay que actuar, hay que moverse, hay que esforzarse. A veces que tienes que dar testimonio. Eliseo lo que estaba dando testimonio de su fe, de su deseo de querer encontrarse con Dios, de tener ese mismo llamado que tenía su maestro como discípulo. Dice que de Betel se van a Jericó. La segunda etapa. Pastor, ¿cuál es? ¿Qué significa Jericó? Jericó, en las Escrituras, sabes que fue aquella tierra prometida que Dios le prometió a su pueblo. Dice que al morir Moisés, aparece este varón llamado Josué, quien sustituye el liderazgo de Moisés y lleva al pueblo a pasar a conquistar la tierra prometida. Esta es Jericó. Pero dice que Jericó era una gran ciudad amurallada. Dice que no había ciudad más protegida. Una fortaleza tremenda era Jericó.
No podías entrar así nomás, no. Por eso la Biblia lo llama Jericó, la que tenía grandes murallas, murallas muy altas, que no cualquiera podía entrar. Dice que esto simbolizaba Jericó, simbolizaba el desafío, a veces la prueba, la conquista, la etapa en la cual, ahora, todo lo que uno a veces aprende en la casa de Dios, todo lo que uno escucha, todo lo que Dios nos habla, nos instruye, Dios dice, bueno, todo eso es para pasar Jericó. El momento de la prueba, el momento de la lucha, lo que muchos quieren evitar a veces. A veces como que uno, pastor, no hay un camino más fácil, no puedo rodear el desafío, la prueba. No, porque ¿cómo saldrás aprobado por Dios? A veces que las personas dicen, pastor, vivo en prueba, vivo en lucha. Bueno, ¿y por qué no aprueba la prueba directamente? Es como el niño o el joven que quiere rendir y siempre tiene que ir a rendir a marzo y siempre se lleva la materia o se queda de curso. Vas a poder pasar de curso si rendes las materias y las apruebas de una vez por todas. A veces que entramos a la primera etapa, conocemos a Dios, venimos a la iglesia, Dios nos habla, nos bendice, nos fortalece, pero viene el problema, viene el momento de tu Jericó, tu conquista, vencer el pecado, vencer tu carácter, vencer el problema matrimonial, salir adelante, no dejarte vencer por las dificultades. A veces que viene tu Jericó, y en Jericó es donde tú aplicas todo lo que aprendes. Jericó es el momento del desafío, es en la cual has escuchado tanto quizás a veces de Dios. Así un hermano una vez se acercó a la iglesia y me decía, pastor, yo todos los días escucho las prédicas del pastor. Qué bueno, qué bendición, hermano. Y le digo, ¿y cuántas de esas viene poniendo por obra en la semana? Le digo. No, pastor, bueno, son como 10 prédicas que salen al día. Es que ahí está el secreto, le digo. El mensaje, el escuchar la palabra de Dios, el tener un encuentro con Dios será tu primera etapa. ¿Para qué? Será tu preparación para que cuando venga Jericó, tú estés listo para afrontarla. Tú estés listo para poder salir adelante. Cuando venga la tentación, dice que un varón llamado José, dice que fue instruido de su niñez en la palabra de Dios. José era hijo, uno de los últimos hijos de Jacob. Pero dice que José era algo especial ante sus hermanos, porque dice que José amaba a Dios, José buscaba la perfecta voluntad de Dios, hacía las cosas bien, dice que tenía sueños de parte de Dios. Pero dice que fue tanto el amor que tenía su padre que lo instruía, le hablaba de Dios. Josué luego empezó a crecer, pero luego el mundo fue en contra de José. Dice que los hermanos lo vendieron por envidia, lo dejaron de lado. José luego lo dejaron en un pozo prácticamente. Luego de ahí lo vendieron, llegó a Egipto. En Egipto estuvo en la cárcel, siendo esclavo. Pero ante todas estas situaciones dice que José había sido instruido por Dios. José dice que tenía sueños de Dios. Era su etapa de conocer a Dios, de sentir a Dios cerca, de sentir que Dios te revela, te habla. Pero dice que llegó el momento en el cual José cayó en la cárcel. Pasó una de las dificultades más tremendas, José. Pero dice que José estaba preparada. Era su Jericó. Por eso la Biblia dice que cuando ya Jacob estaba por morir, en un momento dice que Jacob empieza a hablar y a nombrar características de sus hijos. Y empieza a decir, tú Rubén, tú Neftalí, empieza a nombrar las 12 tribus de Judá. Y en un momento lo nombra José. Y le dice, tú José, rama fructífera, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, dice. Eres como una rama que, a pesar de que los muros están enfrente de ti, los muros no te pueden detener. Al contrario, tú vas trepando los muros. Es como que el muro te ayuda a poder crecer y avanzar. Él decía, tú José, con bendiciones del cielo. José se merece las bendiciones del cielo, las bendiciones de la tierra y las bendiciones de los abismos, decía. Cuán grande y cuán poderoso es José. Dice que así fue este joven, un hombre y un joven poderoso en Dios, que pasó sus etapas, pasó la etapa de la prueba. En un momento dice que José, cuando llega a Egipto,
lo ponen encargado de uno de los siervos del rey. Él tenía que cuidar todo el palacio. Este varón llamado Potifar dice que le encarga todo. Pero ¿sabes? Dice que en el palacio estaba la esposa de Potifar. Y dice que la esposa de Potifar era atraída por José. Así que trataba de seducirlo constantemente. Dice que le salía al encuentro una y otra vez para tratar de hacer de que José peque en contra de esta mujer. Así una tras otra. Hasta en un momento dice que lo sorprende a José y dice que los despoja de su ropa. Y dice que fue una prueba tremenda esa la de José. Porque dice que se le dio la oportunidad para que vaya en contra de Dios, para que peque, para que haga lo malo. Pero dice que José en ese momento, en el momento de la tentación del problema, ¿sabes qué hizo José? Dice que José salió corriendo, se despojó de su ropa y se fue y escapó. Quizás ese era el Jericó de José. Porque hay veces que vas a tener que atravesar tu Jericó. Y las pruebas y la búsqueda en Dios y el encuentro con Dios es para esto. Es para pasar tu Jericó. Es para ver si sales aprobado por Dios. Si sales aprobado, entonces luego te podré enseñar la tercera etapa. Pero si no pasas la etapa, entonces no puedes conocer la tercera etapa. No puedes conocer lo que habrá más allá. Y en Dios, ¿sabes que es así? En Dios las victorias traen bendición. Cuando tú pasas una prueba, cuando tú vences una dificultad, ¿sabes que eso provoca una victoria nueva? Un nuevo ánimo, una nueva fe, una nueva fortaleza. Ahora, ¿en cuál etapa puede ser que estés? Quizás vienes por primera vez, como te digo, y quizás estás en la casa de Dios y estás aprendiendo. Pero luego, quizás vendrá tu Jericó. O quizás ahora estás en tu Jericó, en la prueba, en esa prueba del fuego. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, yo estaré contigo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad. Si tú has escuchado verdaderamente la palabra de Dios y has atendido a los consejos que Dios te hablaba, entonces vas a poder saltear Jericó. Vas a poder vencer. Porque la palabra de Dios justamente es eso, es para vencer. La Biblia dice para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, dice las Escrituras. Así dice la Biblia que seremos más que vencedores. Y nadie nos podrá hacer frente, dice la Biblia. Eliseo le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Dice que otra vez aparecieron las personas para tratar de sacar el enfoque que tenía Eliseo. Le volvieron a decir, che, pero acordate que Elías te va a dejar, ¿por qué seguís buscando? ¿Por qué seguís estando con él? Porque Eliseo amaba a Dios. Porque Eliseo quería verdaderamente recibir la bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios. Recibir un milagro no es toda la bendición de Dios. Hay mucho más para ti. Hay grandes cosas para ti. El problema es hay veces que solamente estamos en las etapas pequeñas. Estamos en la primera. Luego pasamos a Jericó. Pero aún así dice que otra vez las personas volvían a aparecer para tratar de incentivar a que Eliseo se vaya de los caminos de Dios. Siempre la Biblia dice que Satanás está como el león rugiente observando a quién puede devorar. Y Satanás tratará de usar todas las armas posibles para ir alejándote de Dios de a poco. Vendrá a hablarte de tu mejor amigo. Así le sucedió a Jesús. Dice que Jesús estaba por ir a Jerusalén porque sabía que le llegaba la hora de ser crucificado. Pero en un momento su amado, su discípulo, Pedro, le dijo, maestro, no subas a Jerusalén. ¿No te das cuenta que los judíos te quieren matar? Y dice que en ese momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres de tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino pones tu mirada en las cosas terrenales. Imagínate, el Señor en un momento le dice, apártate de mí, Satanás. Pero pastor, si era Pedro. Claro, pero quien estaba guiando a Pedro en ese momento, Pedro estaba siendo incentivado por Satanás. Pedro pensaba que él tenía buenas intenciones,
Pero esas buenas intenciones estaban yendo en contra del plan de Dios. Y el plan de Dios era que Cristo tenía que morir en la cruz. Hay veces que hay personas que tienen quizás buenos pensamientos, buenos sentimientos para ti. Te dice, bueno, hoy no vayas a la iglesia, quédate, o no estés tanto en la iglesia, o no hagas tal esto, o no tenés que ser tan religioso, y todo esto pasa. Y parecería que la persona que te habla tiene tantas buenas intenciones, que seguramente son buenas, pero que a veces van en contra de la voluntad de Dios. Que a veces no están en el plan de Dios. Por eso Pedro le dijo, maestro, no subas, te van a matar. Y Pedro no quería la muerte de su maestro. No, pero sin embargo el Señor le dijo, no, Pedro, estás mirando mal. Yo necesito ir porque es el plan, tengo que morir. Estaban ahí tratando de detener al Señor. Bueno, eso pasa en la vida. Siempre en el caminar de Dios, siempre en el llamado de Dios, siempre habrá personas intermediarias que quieran tratar de que te vayas alejando de Dios, de una u otra forma. Dice que en esta oportunidad Eliseo también lo sigue a Elías a Jericó. Luego pasan de Jericó, pasaban la segunda etapa y ahora venía la tercera etapa. Dice la Biblia así: tomando entonces, dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Dice que fue Betel, casa de Dios, Jericó, la prueba, el desafío, y ahora el Jordán. Todo un simbolismo de la vida en la fe, de la vida cristiana. El Jordán simboliza la etapa nueva, el tiempo nuevo. Y uno dice, pastor, ¿cómo usted sabe? Porque la Biblia dice que justamente cuando Josué conquista la tierra prometida, dice que cruzan el Jordán. Es decir, quedaba una etapa vieja atrás y entraba una etapa nueva. La etapa de que ahora las promesas de Dios se iban a hacer realidad en el pueblo de Dios. Antes el pueblo tuvo su Jericó quizás, tuvo el desierto. Caminaron por 40 años, dice, tratando de creer en Dios, afianzando. Algunos se rebelaron, otros dice que se alejaron de Dios. Pero cuando Josué entra y cruza el río Jordán, es un simbolismo. El Jordán, ¿sabes qué simboliza también el bautismo? El bautismo, ¿sabes qué simboliza la aspiración? Dice la Biblia, una nueva conciencia, una mejor conciencia, a poder querer agradar más a Dios, a nacer en el Espíritu. Dice que así le sucedió a un varón llamado Naamán. Dice que este varón era leproso. Y el rey, como tenía compasión de Naamán, le dice, mira, allí en cierto lugar está el profeta Eliseo, ve. Y él seguramente va a orar por ti y recibirás su milagro. Y Naamán, para recibir un milagro, tenía que cambiar su actitud. Tenía que ahora empezar a obedecer a Dios. Entonces dice que se acerca donde estaba este varón llamado Eliseo. Y en un momento dice que cuando este varón Naamán llega a la ciudad, Eliseo escucha que él está viniendo y manda un criado y le dice, ve y dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y será limpio y recibirá un milagro. Entonces dice que Naamán en un momento primero se enoja porque él decía, yo pensaba que el varón de Dios me iba a recibir, iba a levantar sus manos a los cielos, iba a hacer todo un espectáculo, iba a poner su mano en mi llaga y iba a recibir un milagro. Pero no era así. Naamán dice que tenía que aprender a obedecer a Dios. Entonces cuando Naamán dice que se sumerge esas 7 veces, toma obediencia, cumple la palabra de Dios, dice que cuando sale la 7ª vez, su carne quedó limpia, quedó restaurada. Bueno, es que eso es el tiempo del Jordán, la tercera etapa, cuando ya nuestro corazón es transformado por Dios, cuando ya tu vida quiere ser guiada por Dios, cuando ahora tu amor y tu deseo es buscar a Dios, hacer las cosas bien, amar a Dios, cuando tu mente ya no está con ese deseo de querer volver al mundo, volver a hacer las cosas malas, no, ahora tu mente está agradando a Dios. Eso significaba el río Jordán, la etapa, el nuevo nacimiento, la etapa de la victoria.
¿Y qué viene, pastor, después de la victoria? Y bueno, viene lo más maravilloso. Viene ahora la recompensa de parte de Dios. Algunos quieren ser recompensados sin un mínimo esfuerzo. Algunos quieren ser bendecidos, transformados por Dios sin pasar estas etapas. Y no, quizás hay alguna persona que trabaja con empleados. Y si el empleado viene y te dice, che, ¿por qué no me pagas el sueldo? Y porque recién estamos comenzando el mes. Esperá a trabajar todo el mes y luego te voy a pagar. ¿O no es lo que nos pasa a nosotros cuando trabajamos? Tenemos que trabajar primero, tenemos que cumplir horario, tenemos que llegar temprano, tenemos que vestirnos de cierta forma. Entonces, las personas en administración dicen, bueno, fulano de tal vino todo el mes, hizo las cosas bien, listo, te pago. Listo, ya está. Ahora tú no le puedes pagar al que no hace nada. No le puedes retribuir a aquel que no trabaja, que no se esfuerza, que no te demuestra. Es como así, hay personas que quieren sacar adelante su matrimonio y dicen, bueno, pero demostrame que me amás. Haz un esfuerzo, poner un poquito de onda, baja un poco la panza, peinate, no sé. Trata de conquistarme. Hacé algo para que yo vea, este verdaderamente me quiere conquistar, este me ama. No, hay veces, bueno, si querés venir, si no. Entonces hay veces que uno pierde las oportunidades por falta de esmero, por falta de interés. Pero dice que no, este varón, Eliseo, se esmeró, cada día se esmeraba. Iba a buscar a Dios. Pasó Jericó, pasó la prueba. Y vino el tiempo nuevo. El Jordán, pasar una etapa nueva. Una etapa en la que ahora verdaderamente empezamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y uno dice, pastor, ¿por qué? Porque dice así. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, escucha esto, dice, cuando habían pasado, es decir, cuando habían cruzado el río Jordán, ahora Eliseo le dice, pide lo que quieras que haga por ti. Ya has estado en casa de Dios, has vencido la prueba, has dado testimonio, estás ahora en el tiempo nuevo conmigo, ahora sí te puedo bendecir. Ahora sí Elías le dice, pide lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Es como la madre le dice, bueno, a ver, sacate aunque sea buenas notas en el colegio, le dice al hijo, no faltes, comportate, obedeceme, no me hagas renegar tanto, me puedes hacer renegar un poquito, pero tampoco tanto. Y yo te voy a premiar. Claro, ¿querés una Play? Te la voy a comprar si la querés. Quiero ir a jugar al fútbol. Bueno, te voy a pagar la cuota, pero si haces las cosas bien en el colegio. Entonces, tu hijo puede obtener esa recompensa porque te da mérito, porque te demuestra. A veces que tenemos que hacer méritos delante de Dios también para que el Señor nos bendiga, para que el Señor abra el cielo para nuestras vidas, nos cambie, nos transforme, para que entremos en ese tiempo maravilloso, para que ahora la Biblia, para que ahora las promesas de Dios se vuelvan realidad en tu vida. A veces que te falta esa etapa, o quizás a veces que algunos, como te digo, ni pasan la primera etapa, no vienen a la casa de Dios, no buscan a Dios y quieren que Dios los transforme. Y Dios dice, pero no te puedo bendecir así. Tengo una gana de bendecirte, dice Dios. Tengo una gana de transformarte. Pero Dios dice, pero necesito ver. Necesito un esfuerzo. Necesito un poquito de esmero. Necesito que me demuestres un poquito que verdaderamente me quieres conocer. ¿Sabes? Cuando yo me acerqué a Dios fue lo mismo. Yo le pedía muchas cosas a Dios. Pero Dios me decía, yo te lo voy a dar, pero poné de tu parte, quema tu carácter, obedeceme, sé fiel, vence lo malo, alejate de las cosas que te puedan hacer de tropiezo, entrega tu vida, servime más, esforzate más. Y de a poco, ¿sabes qué? Dios empezó a hacer la obra. Hubo un hermano que se acercó a la iglesia y empezó en la primera etapa de conocer a Dios. Y él decía, pastor, la palabra fue maravillosa, acá me tocó el corazón, decía pastor. Fue algo lindo, pastor. Sentí la presencia de Dios de una forma increíble, pastor. Y yo le digo, bueno, qué bendición, hermano, buenísimo. Bueno, Dios lo está llamando, le digo, Dios tiene un plan con su vida, hay que afirmarse, hay que seguir adelante. Y venía bien, hasta que pasó unos meses y volví a hablar con el hermano y me decía, pastor,
¿Y cómo estás, hermano? Y ahí ando, pastor, en la lucha. Esta palabra todos los hermanos se la conocen. En la lucha. Ahí estoy, pastor, como tirando para no aflojar. Estoy ahí en la lucha. ¿Qué pasa? Le digo. No, pasa, pastor, es que mi esposa me es de tropiezo. Dice, pastor, mi esposa me complica la vida para venir a la iglesia. No sé, me inventa causa, me dice que yo amo más a Dios que a mi familia, que a mi hijo. Encima ella no quiere saber nada con la religión, pastor. Y me decía, pastor, y me cuesta mucho, me dice, porque a veces que yo salgo de acá, llego a mi casa y mi esposa me mira como, no sé, con una cara de que ni me saluda, tenemos un mal encuentro a veces. Y yo le digo, bueno, hermano, hay que esperar, tenés que confiar, no te dejes vencer, seguí buscando a Dios, seguí fortaleciéndote. Le digo, no bajes los brazos. Me dice, sí, pastor, pasa es que a veces nuestros hijos nos ven discutir y todo esto me influye. Bueno, estaba en su Jericó, estaba ahí en su Jericó tratando de salir adelante. Y a veces que las pruebas son así, en las distintas áreas de nuestra vida. Él pensaba que no hay prueba. No, claro que sí. Pero luego se afianzó más y dijo, está bien, pastor, sí. Y le digo, bueno, empezó a servir, le digo, animate. ¿Quieres estar en el comedor? Sí, pastor, claro que sí. Bueno, vení, vamos a levantar unas paredes que tenemos que hacer acá en la iglesia. Así que bueno, él se empezó a afirmar, empezó a vencer. Por más que venía con dificultades en la casa, era su Jericó, su esposa no lo dejaba, no quería que vaya a la iglesia. Y encima tampoco quería que los chicos, porque él a veces los llevaba a la escuelita y tampoco quería. Así que él estaba en la lucha porque quería y tenía la traba ahí en la esposa. No, le decía no, y nunca voy a ir a tu iglesia ni nada por el estilo. Y seguramente toda la plata se lleva el pastor. Y siempre el pastor hay veces que la liga de arriba sin hacer nada. Pero sin embargo, le digo, hermano, seguí confiando. Y así, ¿sabes que se siguió afirmando? Pero pasó Jericó. Y entró un tiempo en donde decía, pastor, yo sé que Dios va a hacer el milagro, yo sé que Dios va a cambiar las cosas. Está bien, si mi esposa no quiere venir a la iglesia, que se quede, pero yo voy a venir, yo voy a buscar. Y los voy a traer a mi hijo acá para que sirvan, para que traten de hacer las cosas bien. Y estuvo así. Entró a su Jordán donde su corazón había sido transformado, donde ya no dejó, donde no permitió que esta dificultad lo haga tropezar, sino que empezó a tener más confianza. Entró un tiempo de bendición, de esperanza. Decía, pastor, cada vez aprendo más, cada vez siento más la palabra de Dios. Hasta que llegó la recompensa, en donde Dios le dijo, ahora sí, pídeme lo que quieras. Y él volvió a decir, Señor, yo quiero a mi familia, quiero que tú hagas la obra. Sabes que ahora él y toda su familia, su esposa, sirven, cantan, alaban el nombre de Dios de una forma maravillosa. Pedid y recibiréis, dice el Señor. Claro que sí. Ahora, hablaba justamente hace unos meses atrás con uno de los hermanos de ahí. Me decía, sí, pastor, ahora ella está más firme que él. Ahora él anda un poco más o menos, pero ella está en todo. Y sus hijos están en la alabanza tocando. Dios le dijo a través de Elías a Eliseo, dice la Biblia así. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras, dice Dios. Una vez que uno puede pasar esta etapa, Dios dice, pide porque eres digno. Has sido fiel tanto tiempo, pídele a Dios. Una vez hablaba con un hermano y me decía, pastor, yo a veces no sé si pedirle a Dios por una casa o por un vehículo. Yo amo a Dios, hago las cosas bien. Era un hermano que trabajaba, se esforzaba. Y yo le digo, pero claro que le puedes pedir, hermano. Que no sea tu gran prioridad, pero puedes pedirlo si te has esforzado tanto para Dios. Si la Biblia dice, ¿qué hombre que si su hijo le pide pan, este hombre le dará una serpiente? O si le pide quizás un poco de pescado, alimento, el padre le dará una piedra. No, seguramente le dará un pan, le dará comida al hijo por amor a su hijo. Entonces el Señor le dice, si los hombres que son malos en el corazón saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestros padres que están en el cielo? Dice la Biblia. ¿Cuánto más el Señor no te recompensará por el esfuerzo, por la dedicación? Quizás vienes a la iglesia tomando 2, 3 colectivos, no lo sé. ¿Cómo Dios no te va a recompensar? ¿Cómo Dios no te va a bendecir por ese esfuerzo? Dios dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿Por qué? Porque tus méritos te alcanzan. Y es como que tienes una tarjeta espiritual.
Es como cuando uno va a cargar o va al supermercado y va con la tarjeta y llena el carrito. ¿Sabes que esto siempre se lo ve? Tú vas al supermercado y ves que la gente se carga el carrito, sacan las 20 tarjetas que tienen y pasan una, no tiene. Pasa la otra, no tiene. Pasa la otra, tampoco tiene. ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar a sacar uno, otro. El carrito lleno te queda con 4 fideos, porque no hay saldo. En Dios esa vez es así. Tienes que tener un saldo espiritual para que el Señor te recompense, el Señor te bendiga. Pero pastor, yo recién estoy comenzando, a veces que estoy en la lucha. Bueno, pero puedes usar el saldo maravilloso que todos podemos acceder, y es a la muerte del Señor Jesús, que ha muerto por nosotros, el intercesor para poder bendecirte, para que el reino de los cielos venga a tu vida. A Él solamente tienes que acudir. Aleluya. Yo voy a invitar a que puedas colocarte de pie en esta noche. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Quizás en otra oportunidad será para otro mensaje, pero Eliseo le pide: quiero lo que tú tienes. Ese llamado, ese poder, esa fe. Bueno, ahora Eliseo lo podía obtener. ¿Por qué? Porque había cumplido los requisitos. El Señor dijo en un momento: cuando vayan a una aldea o vayan a una casa y ustedes oren por esa aldea, oren por esa casa, si la casa fuere digna, la bendición se quedará en esa casa. Mas si la casa no fuere digna, la bendición por donde fue, volverá. A veces solo hay que quererlo, hay que desearlo, pero hay que trabajar. Ese es el secreto para llegar a las promesas de Dios. Cuando damos testimonio de nuestra vida, el Señor dice: claro, ¿cómo no te voy a bendecir? Pedime lo que quieras. Si Dios puede darte lo que sea. Si has cumplido estas etapas, pídele en esta noche. Si estás en alguna de las etapas, bueno, también hay que aprovechar. Hay que pedirle. ¿Estás en la etapa de venir a la casa de Dios? Bueno, busca la presencia de Dios, llénate. Pero para esto hay que dar el primer paso, y es volverse a Dios. Yo voy a invitar ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos unos breves segundos. Que puedas repetir esta oración que dice después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Hoy te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de toda mi vida. Quiero que me ayudes a seguirte, a conocerte, a serte fiel. Quiero entrar a Betel, Señor. Quiero pasar Jericó y quiero cruzar el Jordán, para que la recompensa del cielo venga a mi vida y a toda mi familia. Ayúdame, Señor. Dame las fuerzas. Señor, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Claro que sí. Y ahora, ¿sabes? Vamos a buscar a Dios. Vamos a adorar en el lugar donde estás. Yo voy a invitar a que cierres tus ojos. Mientras entonamos una adoración, es el momento, ¿sabes?, para entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito de ti. Quizás has sido una persona fiel. Bueno, Dios dice: pídeme, dice, lo que tú quieras. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pide por tu ser querido, pide aún por tu propia vida. Hoy no dudes de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Claro que sí. Sí, Señor. En el desierto yo he comprobado, Señor, que allí es donde tú más me vas a mostrar tu poder. Sin importar donde yo esté, se acercará hacia mí para bendecir. Estando en el desierto comprobé. Claro que sí.
que allí es donde tu mano te mostrarás. Aún en el momento de la prueba, dice Dios, me mostraré. Solo tienes que buscarle. Se acercará hacia mí, porque el Señor te quiere bendecir. Ábrele tu corazón a Dios. Dile, Señor, necesito de ti. Quizás estás en esta etapa de estar en la casa de Dios. Habla con Dios. Conoce la presencia de Dios. Dile, Señor, hazme sentirte. No quiero vivir una religión. Quiero vivir, Señor, una relación contigo personal. Quiero saber que tú estás conmigo y que nunca te apartarás de mi lado. Quiero fortalecerme en ti, Señor. Solo tienes que abrirle tu corazón. Y si estás en la prueba, en tu Jericó, pídele la fuerza a Dios para que te ayude a salir adelante, para vencer la prueba, la dificultad que estás atravesando, que sientes en tu corazón. Pídele la fuerza. No es con ejército ni con fuerza, dice Dios, es con mi espíritu. Aférrate ahora a la presencia de Dios. Venga más tu gloria, Señor. Venga más. Claro que sí. Allí es donde tu mano te mostrarás. Y hay mucho cielo. Hay tanta bendición en esta noche para tu iglesia, para este lugar. Hay tanto para ti. Solo tienes que buscarlo. Tienes que pedirle a Dios. Dice Dios, pídeme lo que quieras. Pide por esa persona. Pide por tu esposo. Pide por tu hijo. Pida por su enfermedad. Pida por su dificultad económica. Pida. O pida por usted. Pida para que Dios lo bendiga. Para que atraviese el Jordán. Y hay tanto cielo. Claro que sí. Yo lo siento. Claro que sí, Señor. Claro que sí, Señor. Yo me muevo. Yo me muevo por las promesas del Señor. Por promesas que me dio. A mí me dio. El Señor te ha dado grandes promesas. Grandes bendiciones para tu vida. Mucho cielo de su amor alrededor. Yo me muevo. El Señor se mueve. Él se mueve en gloria. Tienes que moverte por las promesas del Señor. Tienes que moverte por sus promesas. Y Él dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Señor, en esta hora, oro, Padre de los cielos, por cada persona presente en este lugar, aún a través de las redes sociales. Oro, Señor, por el joven y el adulto. Oro por cada mujer, Señor. Oro por las familias. Oro por los matrimonios. Señor, en el nombre de Jesús, venga tu gloria. Venga tu presencia. Venga tu reino, Señor. Más y más. En el nombre poderoso de Jesús. Venga tu presencia, Señor. Oh, Dios mío, por aquí hoy se encuentra enfermo. Señor, no importa la enfermedad que sea. Ya sea cáncer, enfermedades crónicas, ya sea diabetes, sea tiroides, problemas de asma, problemas de alergias, Señor, problemas de los huesos, enfermedades a la sangre, enfermedad a la piel, Señor, haz tu obra, sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Nada es imposible para ti, solo cree, dice el Señor, créele. Él puede sanarte de esta noche. Pídele por ese milagro. Señor, oro para que sanes a aquel que sufre, Padre de los cielos, de tumores. Aquella persona que sufre de ataque de pánico, de nervios. Personas que sufren, que no pueden dejar la tristeza, está preso del odio. Está preso, Señor, de la duda. Le cuesta creer, Señor, dale fe. Aumenta su fe, Señor. Dale convicción.
Ayúdalo, Señor, a pasar el Jordán. Que vengan tu recompensa en el nombre de Jesús. Aquella persona que ha perdido un ser querido, Señor, te pido por esa persona. Te pido para que lo fortalezca, lo ayudes, Señor, para que cimente, Señor, su corazón, su fe en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tu obra, claro que sí. Pide lo que quieras, dice Dios. El reino de los cielos se ha acercado en esta noche. Oro, Dios mío, por aquel que pide, Señor, por un trabajo. Oro por aquel que pide, Señor, entrar a tiempos nuevos en el matrimonio. Oro por aquella persona que pide quizás por algún familiar que está en terapia intensiva, que se encuentre en las drogas, en el alcohol, atado a los vicios, Señor. Oro para que los sanes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz tu obra. Hay mucho cielo, hay mucha bendición en esta noche. Mucho cielo de su amor alrededor. Yo me muevo solo por Dios, por promesas que me dio, a mí me dio. Hay grandes promesas. Hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa que dice que el Señor no se apartará de ti hasta que cumpla su propósito en tu vida. Hay una promesa que dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Hay una promesa que dice el Señor: no te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Créela. Esa recompensa es para ti. Esa promesa es para ti. Y hoy tienes que clamarle al Dios de los cielos como hijo de Dios. Señor, clamo al Dios de Abraham, clamo al Dios de Isaac, clamo al Dios de Jacob en esta noche, clamo al Dios de Elías, al Dios del profeta Eliseo. Venga, Espíritu Santo, en esta noche. Ahora, venga tu gloria, Señor, venga tu presencia. Sacude el alma, sacude el espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Más y más, glorifícate. En esta noche me levanto contra todo plan del diablo, contra todo plan satánico que se ha levantado contra tu hijo, contra tu familia, y quiero destruirte. Hoy plantamos bandera de victoria sobre tu vida. El Señor dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Dios, para librarte en el nombre de Jesús. Pobre Espíritu Santo, más y más. Sé que tú estás aquí. Sé que tú estás obrando. Sé que tú estás obrando, Señor. Más y más. Obra ese corazón. Sana ese corazón. Sana esa vida atormentada. Cámbiala. Restáurala en el nombre de Jesús. Que ahora tus hijos entren y crucen el río Jordán. Viene un tiempo de bendición, tiempos maravillosos para tu vida, dice Dios. No te alejes, no escuches las voces ajenas, escúchame, dice Dios. Sigue por el camino que estás siguiendo si estás en mi palabra, porque hay una recompensa, hay bendición del cielo, dice Señor. Pronto lo verás, dice. Claro que sí, Señor. Nosotros lo creemos. Declaramos tu gloria y tu grandeza. Y hoy confirmamos que el milagro ha ocurrido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor.